Muy buenos días, tardes o noches a todos los hinchas de Boca que estén viendo este video. Mi nombre es Lucas Otelo, esto es Pizarra Geneise y hoy vamos a analizar al que es el tercer refuerzo del Boca de Diego Martínez. Estamos hablando de Lautaro Blanco, este jugador que supo ser uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino allá por los años 2021 y 2022 de la mano de Rosario Central, en el cual fue dirigido por tres exjugadores de Boca justamente, como son Kiri González, Leandro Somoza, que en ese caso fue interino, si mal no recuerdo, y Carlitos, o Carlos Tevez, mejor dicho, uno de los máximos ídolos de la historia del Club Atlético Boca Juniors. Y bueno, en Central supo brillar, supo consolidarse como uno de los mejores del fútbol argentino. Ese gran nivel le hizo dar el salto al fútbol europeo, al Elche de, en ese momento, la Liga, la primera división española, y bueno, tendría que terminar descendiendo con el conjunto alicantino, en el cual no llegaría a asentarse. La realidad es que tuvo varios problemas quizás de adaptación, quizás temas que seguramente vamos a analizar un poco más tarde, que hicieron que no se terminara consolidando en el fútbol europeo, en este caso en el Elche, en ahora la segunda división del fútbol español. Vamos a analizar un poco cuáles son sus fortalezas, cuáles son quizás esas debilidades que hicieron que justamente no se asentara en el fútbol del viejo continente. Y bueno, vamos a ver un poco cómo podría encajar en el 11 Diego Martínez, el que, como ya dije antes, es el tercer refuerzo de Boca en este 2024. Bueno, primero que nada, hablando un poco de cómo podría llegar a encajar en este 11 de Boca, del Boca de Diego Martínez, justamente. La realidad es que Lautaro Blanco ha jugado principalmente como lateral izquierdo en toda su carrera. Es cierto que se formó como volante en Rosario Central, pero ha jugado durante toda su carrera profesional en esa posición de 3. Es verdad que también ha jugado como carrilero por momentos. De hecho, cuando irrumpe con el Kili González en aquel Rosario Central, se jugaba con línea de 5 y él jugaba más como carrilero, como lateral más adelantado, prácticamente como un extremo en fase ofensiva, o incluso a veces partiendo de esa misma posición de extremo, jugando con un lateral por atrás que le hacía más la cobertura y le permitía tener menos responsabilidades en defensa y ser mucho más ofensivo, que justamente su naturaleza. La realidad es que Lautaro Blanco es un futbolista muy ofensivo, muy profundo, y en todas esas posiciones en las que jugó, tanto lateral como carrilero o volante izquierdo, en algún que otro caso puntual, o extremo, siempre se caracterizó por eso, ser un futbolista muy profundo por la banda, que era capaz de abrir la cancha para su equipo y darle esa amplitud justamente que es tan necesaria en los laterales. Y justamente si lo tenemos acá como lateral izquierdo en este 11 en el cual hay cuatro volantes, como venimos viendo justamente que está jugando este Boca de Diego Martínez con tres mediocampistas más un enganche formando un rombo en la mitad de la cancha, la amplitud pasa a ser un tema fundamental que tienen que dar los laterales. Y en este caso Blanco, yo lo pondría como lateral izquierdo, evidentemente, que es su posición natural, es la posición natural en la cual jugó durante la mayor parte de su carrera profesional, más allá de, como ya dije antes, haberse formado como volante, pero es el rol en el cual más acostumbrado está a jugar, y en este caso sería perfecto porque tendría toda la banda justamente para él, porque no hay otro extremo, en este caso en Boca, que no juega con extremos. En este caso le quedaría completamente sola la banda para él, el carril descubierto para que él lo haga de punta a punta y sea capaz de darle esa profundidad que tan bien sabe darle. Pero bueno, más allá de este encaje táctico, ahora vamos a ver un poco en qué aspectos resalta para este tipo de rol de lateral tan profundo a nivel ofensivo. Bueno, vamos con la que seguramente sea la virtud más conocida por todo aquel que lo vio jugar alguna vez a Lautaro Blanco, y es su capacidad para poner centros al área estando en carrera, no dejando de correr. Él es capaz de poner centros precisos, bien medidos, a la cabeza de los jugadores compañeros o también a los pies, siendo un pase raso o un pase vertical, pero siempre una buena pelota al área estando en carrera, es decir, picando y buscando línea de fondo. Es capaz de poner buenos centros al área para sus compañeros sin dejar de correr, cosa que favorece mucho porque evidentemente no es lo mismo poner un centro en estático con el rival tapándote el espacio y no dejándote ángulo de tiro o de pase en este caso, o estando en carrera, que justamente si tiene la posición ganada sin dejar de correr, puede tener más ángulo para meter el pase o el centro al área y en este caso ser más efectivo. Y bueno, con esa precisión, con esa muy buena zurda que tiene, porque la realidad es que tiene una gran zurda, aprovecha muy bien esa capacidad para justamente poner buenos centros, cosas que en Boca no sobran. No, Boca no tiene grandes centradores, más allá de quizás Ceballos, que puede llegar a destacar un poco más, ahora lesionado lamentablemente, pero bueno, Boca no le sobran grandes centradores, y Lautaro Blanco justamente es eso, es un gran centrador,
tanto en carrera, como vamos a ver ahora, o en estático, como lo vamos a ver más tarde. Así que vamos a ver en estas secuencias. En este caso también mezcla su muy buena arrancada, lo vemos acá conduciendo de forma potente para meter el centro al área, que en este caso no termina en nada. Es un futbolista que al medir 1,76 y tener una buena contextura física también aprovecha bien su físico para llevarse las pelotas en el caso de estar con la posición no tan ganada o en duelo, para poner estos buenos centros al área que decíamos antes. Vemos acá la arrancada que tiene, la realidad es que es una virtud bastante interesante por parte de él, más allá del golpeo, la pegada, tiene una buena capacidad para llevarse las pelotas. En este caso vemos acá cómo se impone en la dividida, se lleva, en este caso creo que ya es en el Elche, si mal no estoy, o no. Acá vemos también, empieza a conducir, mete un pase vertical al área para su compañero, no a la cabeza en ese caso, un buen centro que pone acá, otro buen centro de la carrera que pone, en este caso para el pie de su compañero. Y bueno, vemos este tipo de situaciones en las cuales tanto resalta, tanto destaca. Bueno, básicamente este tipo de cosas. Vemos que Lautaro Blanco es un gran centrador en carrera y que este tipo de cosas le pueden dar mucho a Boca, sobre todo por esto que decía antes, porque no tiene grandes centradores y Lautaro Blanco es justamente eso, un gran centrador, y esta cualidad es bastante atípica en jugadores. La verdad es que todos los jugadores suelen estar en estático cuando meten centros al área, y en el caso de Lautaro Blanco es una cualidad bastante aprovechable para Boca, teniendo en cuenta de que ninguno de sus laterales, como en el caso de Fabra o Sarachi, para jugar en el lateral izquierdo, son destacadísimos centradores. Y como decíamos antes, no solamente tiene una buena pegada en movimiento, sino también en estático, y es que también en Rosario Central se ha hecho cargo de algunas pelotas paradas, y bueno, también es capaz de meter pases verticales estando en su posición para la ruptura de algún compañero, situaciones que vamos a ver ahora, pero que evidentemente evidencian que la pegada de Lautaro Blanco es muy buena, tanto estando en movimiento como estando en estático o conservando la posición y no corriendo, básicamente. Acá vemos haciendo un tiro libre, metiendo un centro al área, otro acá que en este caso sí que va a terminar en gol, un centro, vemos, medido perfecto para la cabeza del compañero, otro acá que en el Elche que creo que termina en gol también, un buen cambio de frente acá, un pase vertical acá rompiendo líneas para la ruptura de este punta, otro pase acá vertical para romper líneas, y en este caso este pase para que le llegue la pelota al compañero al primer toque. Bueno, vemos que evidentemente esa zurda es muy buena, tanto metiendo centros en movimiento como metiendo centros en estático, y que por tanto hay que aprovecharlo porque Lautaro Blanco tiene un muy buen pie para jugar en esa banda zurda. Vamos a ver otro aspecto ahora que detecté que quizás no es muy conocido, no es muy valorado de Lautaro Blanco, como es ese timing, esa capacidad para anticiparse, recuperar y por tanto atacar rápidamente. Usualmente se suelen dar este tipo de situaciones en campo contrario por esa mentalidad ofensiva que tiene el jugador, porque la realidad es que es un buen aspecto defensivo que tiene dentro de la mentalidad ofensiva que tiene el propio jugador, porque es un jugador que va siempre para adelante, siempre piensa en avanzar, siempre piensa en atacar el arco rival, y en este caso muchas veces es común verlo ganando en divididas por estar más cerca de la pelota o meter más intensidad en un sprint o en una carrera de espacio, y que sea capaz de llevarse esa pelota y que le dé más posibilidades al equipo para atacar rápidamente, recuperando en una pérdida rival, justamente cerca del arco contrario. Así que vamos a ver un poco en algunas secuencias cómo desde su mentalidad ofensiva es capaz de ayudar a recuperar la pelota al equipo, sin ser un gran especialista defensivo, pero bueno, teniendo esta cualidad como aspecto destacado. Vamos a ver acá cómo se impone en esta pelota de vida llegando desde atrás y le mete un pase filtrado al compañero, cómo llega desde atrás, se lleva el rebote y le puede llegar a pegar al arco, cómo acá entre dos se lleva la pelota nuevamente, acá también se lleva la pelota llegando desde atrás, en este caso no yendo al choque. Así que bueno, otro aspecto bastante interesante, quizás no tan valorado del Lautaro Blanco, que es un aspecto defensivo destacable dentro de lo ofensivo que es, porque claramente es un perfil de lateral mucho más ofensivo que defensivo. Y vemos que es un lateral muy ofensivo también en su capacidad para proyectarse al ataque, para picar constantemente al espacio y anticiparse y leer tácticamente las situaciones, a ganarle la posición al rival y ser opción de pase en profundidad para sus compañeros. Vamos a ver un poco en algunas situaciones cómo lee muy bien el momento para proyectarse en la banda cuando la pelota está en el otro lado o en carril central, para que le llegue la pelota en profundidad y justamente generar peligro con un desborde, con llegar a la línea de fondo y meter un centro al área. Bueno, vamos a ver este tipo de situaciones en las cuales mezcla su buena pegada y esa verticalidad que tiene
con un buen sentido táctico para picar por la banda y anticiparse y justamente llegar en profundidad y ser un lateral ofensivo y peligroso. Como en este caso contra Newell's en el clásico rosarino, se anticipa a su marcador, usa bien su físico para ganar y llegar a línea de fondo. En este caso no resulta bien, pero bueno, acá lo vemos nuevamente proyectándose por la banda, metiendo un buen centro a la carrera, cosa que habíamos destacado anteriormente justamente. Acá lo vemos llevándose la pelota y metiendo un buen pase vertical, que en este caso también termina en gol. Muy buen centro de la carrera, otro acá, que también termina en gol. Y acá, como la pelota está en carril central y vemos, otra vez se proyecta, mete un pase al área y también termina en gol. Así que bueno, sumamos esta buena orientación o buena lectura táctica a su capacidad para meter buenos centros al área en movimiento y bueno, tenemos un futbolista muy peligroso, porque es capaz de aparecer solo, sorprendiendo por la banda, y cuando le llega la pelota, al primer toque o interviniendo poco, es capaz de marcar las diferencias. Si recuerdan, antes dije que no es un especialista a nivel defensivo, pero aún así un aspecto que me pareció bastante infravalorado es su 1 contra 1 en campo propio. La realidad es que usando bien su físico, metiendo bien el pie para recuperar, anticipándose, lo he dicho, tiene una buena lectura táctica, no solo para proyectarse, sino también para orientar bien el cuerpo y anticiparse a un pase o interceptarlo justamente. Bueno, la verdad que no tiene un mal 1 contra 1 y es una cosa que hay que destacar. La realidad, para mí me sorprendió bastante. Yo lo tenía como un lateral mucho más ofensivo, mucho más de hacer el carril y justamente ser mucho más decisivo llegando a la línea de fondo. Y en defensa quizás sufrir un poco más, cosa que quizás vamos a ver que no le costó tanto en Central, pero sí que le costó en Europa, en el Elche. Y bueno, la verdad que es un aspecto que me sorprendió bastante y no hubiera dicho que tenía un 1 contra 1 tan sólido, entre comillas, vamos a ponerlo. Alguna vez lo desborden, evidentemente, pero bueno, aún así me pareció un aspecto relativamente a destacar y que creo que puede ser bastante interesante, sobre todo por ese físico que tiene, que lo usa bastante bien para ganar en el cuerpo a cuerpo. Acá lo tenemos llevándose la pelota, metiendo bien el cuerpo, acá en este caso también, usando bien el cuerpo, más llevándose la pelota no tanto por un quite limpio, sino por usar bien el cuerpo, en ese caso un buen corte, hay una buena anticipación. Acá también nuevamente vemos que quizás no es tan limpio en sus quites en algunos casos, pero usa bien el cuerpo, aprovecha bien sus recursos. Acá sí que mete bien el pie. Tiene algunos, este también es un buen quite. Tiene quites mixtos, no diría que es el defensor más limpio de todos, pero que aún así es capaz de aprovechar sus recursos y en este caso también lo vamos a ver cortando un pase y anticipándose bien a una pelota rival que viene flotada y bueno, también acá ganando el duelo y despejando. No me pareció un aspecto nada malo, la verdad, su 1 contra 1 defensivo. Como dije antes, evidentemente no es un especialista defensivo y quizás en alguna situación lo puedan llegar a desbordar, pero bueno, me parece que aprovechando bien su físico y siendo un lateral bastante sólido en defensa y que sea muy profundo en ataque, o sea, un lateral equilibrado, justamente, cosa que le gusta mucho a Diego Martínez, un equipo equilibrado, un equipo que sea capaz de atacar bien, pero también estar organizado una vez que pierde la pelota para recuperar alto o bien defenderse en bloque medio o bloque bajo de forma compacta. Bueno, creo que Blanco puede ser una alternativa interesante, sobre todo también por su altura y justamente por el físico que tiene y una técnica relativamente dotada para meter bien el pie y recuperar contra su marcador. Dicho esto, ahora vamos a ver un poco por qué digo que no es un especialista defensivo. Estas falencias defensivas justamente que vamos a ver a continuación se vieron mucho más expuestas en Europa con el salto al Elche, y es que evidentemente no es lo mismo jugar en Rosario Central en el fútbol argentino, el cual desgraciadamente ha ido perdiendo más nivel con el paso del tiempo, o jugar en la Liga Española, que es una de las mejores ligas del mundo, contra equipos como el Barcelona, el Valencia, el Real Madrid, un montón de equipos que, bueno, contra los que ha tenido que jugar en un equipo que encima ha terminado descendiendo y que, bueno, ha terminado jugando en la segunda categoría del fútbol, perdiendo mucho prestigio y siendo, bueno, un equipo en el cual es de menor categoría, básicamente, no vamos a mentir. El Elche Club de Fútbol no es uno de los clubes más grandes del fútbol español, ni mucho menos, pero bueno, vamos a ver un poco este tipo de falencias defensivas que quizás se vieron un poco más expuestas en temas como los retrocesos, en temas como cerrar defendiendo un centro lateral, conceptos que evidentemente para un lateral tan ofensivo como él no están tan claros, pero bueno, evidentemente los laterales son defensores, juegan al lado de los centrales y tienen que saber defender mínimamente bien. Y bueno, este tipo de situaciones lo expusieron mucho en Europa, jugando principalmente como carrilero en el Elche de Sebastián Becasese, un viejo conocido del fútbol argentino. Y bueno, ahí en ese tipo de situaciones sí sufrió bastante,
como dije antes, en los retrocesos, cerrando en el área ante un centro lateral o defendiendo en el juego aéreo. La verdad que ahí le costó bastante, así que vamos a ver un poco en algunas situaciones en las cuales quedó bastante expuesto y que quizás hicieron que, sumado a una posible falta de adaptación, no terminara sentándose en el Elche y terminara volviendo al fútbol argentino un año después de su marcha desde Rosario. Así que vamos a ver un poco algunas situaciones, en este caso contra el Barcelona. Acá está alto como carrilero izquierdo, deja expuesta su espalda y no vuelve de la forma en la que debería, es decir, con un sprint rápido no termina de volver bien. Y bueno, en este caso Ansu Fati, que es el jugador que tiene la pelota acá, termina metiendo un gol. Acá en este caso lo vemos sujeto por acá y su marcador remata solo de cabeza con él sin cerrar, es decir, se queda parado y es bastante pasivo en el cierre. Acá en este caso llega tarde al duelo, es verdad que acá sí que falla un poco la anticipación, pierde el duelo, tiene que correr para atrás y el extremo, que es en este caso partido contra el Getafe, si mal no recuerdo, le queda muy largo, tiene que volver y bueno, tiene tiempo y espacio para meter el centro y terminar en gol. Y acá en este caso no gana el duelo aéreo, una cosa que evidentemente no es su especialidad ni mucho menos, no gana el duelo aéreo, le llega a este jugador solo a la espalda y termina rematando, en este caso sin meter gol. Y bueno, y en esta última jugada vemos acá un poco lo mismo, en área propia, es pasivo, se queda mirando la pelota, reacciona lento y le dejan que le pegue al arco enfrente del arquero. Este tipo de situaciones evidentemente le cuesta un poco más a Blanco defenderlas, no es un especialista defensivo ni mucho menos y que quizás seguramente se haya visto mucho más expuesto en Europa. Y bueno, para terminar vamos a hacer un poco el ejercicio que hicimos con Lema en su momento o con Zenón también, videos que voy a dejar en una tarjeta por acá. También vamos a comparar un poco con los que podrían ser su posible competencia para la posición. En este caso está muy clara en el lateral izquierdo de Boca quienes son los dos competidores de Blanco en esta llegada a Boca, como son Frank Fabra y Marcelo Sarachi. Así que vamos a comparar un poco con estos gráficos que, como siempre digo, están hechos a partir de información de la página fbrref.com, que evidentemente la voy a dejar en la descripción acá abajo por si la quieren checar. A nivel de estadística avanzada me parece que es una página que está muy buena y de la cual se pueden sacar gráficos con una extensión también que se llama FBCharts, que por cierto también la dejo en la descripción, para hacer este tipo de gráficos con todos los percentiles, que básicamente bueno, son comparando todos los jugadores en su posición de tal competición, compara todas las estadísticas y bueno, se pueden hacer este tipo de gráficos que vemos a continuación, en los cuales vamos a comparar un poco a Blanco con Sarachi y Fabra y vamos a ver un poco cómo se destaca más y en qué aspectos puede mejorar a los dos jugadores que están actualmente en el Club Atlético Boca Juniors en ese rol de 3. Vamos a ver primero que nada, en el caso de Marcelo Sarachi, vemos que Sarachi quizás destaca un poco más en la parte asociativa, también en la parte esta de bloqueos, puede ser un poco más sólido a nivel defensivo en ese caso, pero en el caso de Blanco destaca mucho más en este aspecto que es el aspecto ofensivo, acciones para la creación de tiros, asistencias, non-penalty expected goals más expected assist goals, que básicamente bueno, es una estadística avanzada que no cuenta los goles posibles generados a partir de una ocasión clara que no sea un penal básicamente. Y bueno, todo este tipo de situaciones en las cuales puede llegar a destacar un poco más Blanco en la parte ofensiva y donde Sarachi destaca un poco más en la parte asociativa. Y después en el caso de Fabra vemos acá también que Blanco destaca mucho más en la parte ofensiva que Fabra, que destaca muchísimo más en la parte asociativa, dando más pases progresivos, completando más pases, intentando más pases y todo, pero que más allá de esto, más allá de generar más pases e intervenir mucho más a nivel asociativo, Blanco termina siendo mucho más determinante a nivel ofensivo. Y bueno, después en el caso de pases progresivos recibidos o toques en área penal, a cargos progresivos, que son básicamente esas conducciones en las cuales también en el caso de Sarachi estaba bastante por delante Blanco. En ese caso, bueno, están un poco más igualados, pero a lo que voy es que con estos gráficos lo que podemos concluir es que quizás Sarachi y Fabra intervienen más en el juego de Boca, pero son mucho menos decisivos que Blanco, porque Blanco es un futbolista que se acostumbra a limitar un poco sus intervenciones o sus acciones más determinantes a campo contrario, donde puede ser justamente más importante y donde puede llegar de sorpresa y meter un centro al área al primer toque estando en carrera. Básicamente es un futbolista que a nivel asociativo quizás no se destaca tanto como puede llegar a ser Sarachi o Fabra, pero que es mucho más efectivo en sus acciones en el último tercio de la cancha,
como ese lateral ofensivo del cual hablábamos antes y lo veíamos en el encaje táctico, que tiene que darle la amplitud y la profundidad a un equipo que está lleno de volantes, y esa profundidad exterior para un equipo que tiene tantos jugadores en carril central es clave, porque bueno, necesitas un futbolista que te abra la cancha y te dé profundidad, un equipo que se te meta atrás, por ejemplo, o bueno, situaciones bastante comunes del juego que requieren que la amplitud te la dé o un lateral muy profundo o un extremo muy profundo, con uno contra uno y desborde para generar un poco de movimiento y que el equipo no se espese en sus posesiones en ataque posicional. Así que bueno, este sería un poco el video, espero que te haya gustado, espero que estés contento con la llegada de Blanco. En mi opinión, la realidad es que para mí, con 24 años, Lautaro Blanco no viene a ser suplente. Para mí, Lautaro Blanco llega para ser titular, o al menos para pelearle muy seriamente el puesto a Fabra y Sarachi. Y hay que destacar una cosa más que no había dicho, y es que Blanco fue convocado por Lionel Scaloni en marzo del año pasado, en marzo de 2023, para una doble fecha de amistosos con la selección argentina contra Curazao y contra Panamá, en la cual no disputó minutos, es verdad, pero que evidentemente ya empieza a estar en el radar de la selección argentina, y creo que con 24 años y estas condiciones, para mí viene a ser un posible candidato, puesto que ahora ocupan Tagliafico y Acuña en la selección argentina. Así que evidentemente el venir a Boca, ser importante y quizás volver a dar el salto al fútbol europeo o consolidarse en Boca como uno de los mejores laterales de Sudamérica o del fútbol argentino, como fue en su momento en Rosario Central, creo que puede ser una buena cartelera para una posible vuelta para la selección, y quién sabe si en un futuro, en 2026, ser el 3 titular de Argentina. Veremos. Evidentemente el fútbol nos dará la razón, o el tiempo nos dará la razón en el caso de que sea así. Y bueno, veremos cómo le va Blanco en Boca, pero sinceramente a mí me parece un gran refuerzo, y creo que en esa función de lateral ofensivo muy profundo puede ser muy importante, y podemos evitar cosas como lo que pasó el otro día contra Platense, en el cual los laterales estaban muy bajos y a partir del cambio en el segundo tiempo es verdad que Boca mejoró, pero evidentemente tenemos que tener laterales profundos, y con Blanco por una banda y con Advíncula por la otra, creo que esas necesidades estarían bastante cubiertas. Así que nada, lo dicho, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, te animo a que me des like, que te suscribas a mi canal, dejo mis redes sociales tanto acá como en la descripción, y nos vemos en el siguiente video, que seguramente esté analizando al próximo rival de Boca, que en este caso es Sarmiento de Junín, contra el cual vamos a jugar este próximo jueves a las 7 de la tarde en cancha de San Lorenzo, nuevamente por bueno, todas las condiciones que todos saben del mal estado de la cancha de Boca, de la Bombonera, por el tema de la demora de las elecciones. Así que nada, un abrazo, nos vemos, aguante Boca y chao.